Voy a empezar a compartir. Dale. Bueno, buenos días. Lo que quisiéramos hoy, Melanie y yo, es que esta presentación fuera también un tipo conversatorio, que ustedes también tengan la libertad de interrumpir cuando quieran y preguntar cuando quieran. Así que no hay ningún problema. Básicamente esto es una presentación que yo armé previamente sobre Next Generation Sequencing, así que por ahí hay un poco de las cosas básicas, por ahí agregué cosas para los intereses particulares de cada uno de ustedes que también van a utilizar otras tecnologías, como Nanopore. Pero bueno, y hablar un poco de mí, acerca de mi carrera y cómo, qué es lo que estamos haciendo hoy día en Argenomics. Digamos, en principio yo también comencé con el área de ecología, estudiando al principio de mi carrera en biología. Queríamos salvar al planeta, empezando por las tortugas marinas, ¿no? Y ahí, digamos, parte de esos estudios ecológicos, digamos, derivaron en el interés también por estudiar informática. Siempre fui un poco apasionado por la informática, sobre todo en R. En ecología se usaba R en ese entonces, era el año 2013 más o menos, y se me mostraron ese tipo de herramientas, a pesar de que no tenía ningún tipo de expertise, se me empezaron a mostrar y empecé a hacer cursos en la Universidad de Michigan de programación de Python, y en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins de estadística en genómica, de datos genómicos. Posterior a eso, bueno, hice mi tesis en el IBI, como que les había comentado, un instituto en Venezuela, en Caracas, en las afueras de Caracas. Allí me fui al laboratorio de genética molecular y trabajé con el modelo bacteriano de Mycobacterium tuberculosis, pero ya estaba más en el área de interacciones proteína-proteína, más genética molecular que cualquier cosa. Y un salto bastante grande, digamos. En el mismo instituto, luego de la consecución de mi tesis de pregrado, empecé a realizar estudios en otro laboratorio, el laboratorio de estructura supramolecular, donde también hice trabajo de bioinformática, también trabajé con R, y aprendí mucho más ahí de la sintaxis de R que en cualquier otro lugar. Este era el grupo de investigación en ese entonces, liderado por Raúl Padrón. Okay. ¿Hay alguien que habla? Sí, bueno, sí, corto. No importa. Después ahí investigamos un poco sobre la estructura de la miosina 2 a nivel de toda la coevolución, digamos. Y bueno, en estas distintas investigaciones tuvieron sus productos científicos. En el caso de mi tesis de pregrado, bueno, construimos un sistema bacteriano de 2 híbridos para la verificación de unas interacciones del sistema de secreción de Mycobacterium tuberculosis. Y en el laboratorio de estructura supramolecular realizamos una investigación que se presentó en la conferencia de Alpbach de motores en Alemania, que tiene que ver con la coevolución de la cadena pesada de la miosina 2 y las interacciones e intermoleculares que se mantienen a lo largo de la coevolución de las especies, incluyendo relaciones que existen de coevolución entre las amebas y los humanos. Sí, amplio es. Pero bueno, después ahora estoy en Argenomics. Me fui de Venezuela y estoy en Argenomics trabajando con secuenciación de nueva generación, humanos, otro modelo biológico totalmente diferente a los que venía manejando, en el cual decidimos, a raíz del interés particular del que será mi director de doctorado, realizar el doctorado en la modalidad de CONICET con empresa, ¿no? Esta es una modalidad que permite que las empresas patrocinen a sus doctorantes y que CONICET también apoya esta modalidad, digamos, que es una muy buena alternativa para los sectores privados impulsar su investigación dentro de sus laboratorios. Así que hoy por hoy, digamos, mi tesis se va a basar en
generar un panel custom, que probablemente sea pan-cáncer, para la detección de variantes que sean muy raras, ¿no? A nivel eh, no germinal, sino, bueno, a un 10.000 por, pero eso yo lo vamos a ver un poco más adelante. Así que bueno, esta modalidad está bastante buena porque me permite a mí seguir desarrollándome como en el área de investigación y le permite a la empresa potenciar su negocio, porque a fin de cuentas es una empresa. Así que bueno, les voy a dar una historia breve sobre el desarrollo de la tecnología de nueva generación, de secuenciación de nueva generación, o Massive Parallel Sequencing, como es mejor llamado. Esta tecnología se desarrolló o se impulsó a raíz del proyecto de genoma humano, que si bien no utilizó NGS, dio pie para que se desarrollase. Este es un proyecto que fue tan grande que se tuvo que discutir en el Congreso de los Estados Unidos y que involucró también al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, que falló a favor de del no patentamiento de los genomas, así que háganse cuenta del impacto de todo esto. Los protagonistas quizá más que figuraron en todo este rollo del genoma humano fueron James Watson, Craig Venter y Francis Collins, quienes intervinieron de distintas formas, ¿no? Tanto en el privado como en el público. Esto ocurrió de los años 1990 al 2003 y se gastaron $2 billones. Precisamente por eso fueron discutidas en el Congreso este tipo de proyectos, porque involucraban alto gasto público. También estuvieron involucradas más de 40 instituciones y cientos de secuenciadores Sanger por institución, con lo cual hoy se resumiría en una sola flow cell, ¿no? Después les voy a hablar un poco más sobre lo que es la flow cell. Entonces, la secuenciación de nueva generación produce millones a billones de lecturas de secuencia a partir de múltiples loci y de múltiples muestras, ¿no? En paralelo, por eso se llama Massive Parallel Sequencing. Permite secuenciar un genoma humano completo en menos de 24 horas. Eso también es relativo, digamos, del equipo que uses o de la tecnología que uses en el momento que lo uses. Por ejemplo, MiSeq no puede secuenciar un genoma humano, que es la tecnología que nosotros vamos a estar hablando. Esto creo que lo están viendo. Voy a poner un punterito láser. Si bien nosotros veníamos hablando del concepto de cobertura, me parece que es un anglicismo que está mal traducido, y creo que es una palabra que mejor se puede decir como profundidad, ¿no? En el caso de la secuenciación masiva paralela, creo que es preferible hablar de profundidad, y así aparte no nos confundimos con el concepto de cobertura ecológica. Entonces no le hagan caso a esta laminilla que dice cobertura, sino hablemos de profundidad. Sanger Sequencing, perdón, creo que tengo un chatcito. Sí, exactamente. Entonces, la profundidad, hablemos mejor de profundidad que de cobertura, ¿no? Entonces, Sanger Sequencing obviamente tiene 2 por de profundidad versus los 30 a 1 millón de por de profundidad de la tecnología NGS. En Sanger hablamos de 2 por de profundidad porque tenemos un primer for y un primer res, nada más que eso. Mientras que en NGS, bueno, hacemos secuenciación masiva de diferentes segmentos múltiples veces, de acuerdo a la técnica utilizada. Bueno, acá están las diferentes plataformas y metodologías que se pueden utilizar para la consecución de High Throughput Sequencing o Massive Parallel Sequencing. Están las tecnologías de Illumina, que se basan en Sequencing by Synthesis, que ahora más adelante lo voy a desarrollar. Está la pirosecuenciación, que ya la mencionó un poco Melanie. Single Molecule Real Time Sequencing, que es el Oxford Nanopore, que también lo voy a hablar un poco más adelante. Ion Semiconductor Sequencing, Sequencing by Ligation y otros tipos de tecnología, ¿no? Esto, digamos, es en el eje de las X, pueden ver que se divide por read length, ¿no? O amplitud de la lectura. Así que, bueno, más o menos Oxford se ubica en este sector.
hay récords mundiales inclusive de lecturas largas utilizando la tecnología de Nanopore, pero Illumina más o menos se ubica aquí, lo cual garantiza bastante calidad, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante, el concepto de calidad, ¿no? El poder de secuenciación para la escala, digamos, hay múltiples equipos de secuenciación de Illumina que utilizan distintas escalas, y de acuerdo a la escala baja el precio por gigabase secuenciada, tiene un output mayor, pero siempre ubicándose, digamos, en el mismo read length, o los mismos parámetros de amplitud de lectura, digamos. Pero nosotros nos vamos a ubicar básicamente aquí, que es el equipo que nosotros tenemos en Argenomics. Después pueden ir un poco más abajo, porque no varía mucho los millones de reads como tengas de output. Ahora hablemos un poco más de Illumina. El flujo de trabajo de Illumina, digamos, básicamente se puede dividir en 4 grandes pasos, indiferentemente del library prep que hagas, o de la metodología que hagas, bien sea metabarcoding o otro tipo de tecnologías, como para cáncer, por ejemplo, que es lo que yo hago en mi rutina, que son los siguientes, ¿no? Preparación de bibliotecas, generación de clústeres, la secuenciación per se, y el análisis de los datos. El análisis de los datos ya lo fuimos viendo un poco con Melanie, y creo que lo vamos a ver ahora esta tarde, utilizando Ovi Tools, pero entonces por eso me voy a enfocar en los primeros 3, ¿no? La preparación de la biblioteca, creo que ya esto lo vimos un poco, no recuerdo porque mezclo un poco entre los 2 cursos que estoy haciendo al mismo tiempo. Nosotros debemos adaptar nuestra librería de ADN. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya interrumpí. Que no sé si lo vamos a ver más adelante, por eso no sabía si preguntar o no. La diferencia entre Nanopore y Illumina. Y Illumina. Bueno, yo voy a mencionar la diferencia ahorita más adelante, en algunos slides. Ok, gracias. Vamos a ver Illumina. No, por favor. Ahorita vamos a ver Illumina, y en las siguientes slides vamos a ver Nanopore. El Nanopore lo voy a mostrar someramente porque no soy tan experto en esa, y me van a disculpar, pero sí creo que se va a entender. Así que bueno, seguimos con el primer paso, que era la preparación de biblioteca. En la preparación de la biblioteca nosotros debemos adaptar las secuencias para que sean capaces de ser secuenciadas por la secuenciación por síntesis de Illumina. En este caso tenemos que añadirle a nuestro inserto de ADN, en particular, en este caso, metagenoma, óligos para clusterizar, óligos para secuenciar y óligos para mezclar muestras. En este caso, los óligos para clusterizar no cambian nunca, son los P5 y las P7, que se ubican en los distintos fines de nuestro inserto de ADN. Los óligos para secuenciar, que no son más que nuestros iniciadores, y los óligos para mezclar muestras, o los barcodes, que en este caso sería una técnica de metabarcoding, ¿no? En algunos casos se necesita fragmentar el ADN, en este caso no, por la longitud de la lectura de los amplificadores. En este caso no se necesita fragmentación. En el caso que sí se necesite, hay distintos tipos de fragmentación, como lo son enzimáticas o físicas, mediante sonicación, pero eso es otra cosa que me parece que ustedes no van a utilizar. De acuerdo a la técnica que utilicen finalmente, ¿no? Pero probablemente no necesiten utilizarla para metabarcoding. Y posteriormente PCR Amplification. La idea de Illumina es dejar de hacer PCR Amplification por todos los temas que nosotros vinimos viendo, de los errores que se van sumando por los errores comunes de la polimerasa, digamos. Así que después se fueron desarrollando nuevas tecnologías que no necesitaban PCR Amplification, como es el caso de Oxford Nanopore, pero Illumina también tiene sus propias tecnologías que quieren dejar de lado la PCR. En este caso, digamos, una vez que tenemos ya la secuencia de ADN adaptada con la P5 y la P7 y el resto de los óligos para secuenciar, sobre todo P5 y P7, ellos van a buscar un lugar en la flow cell, ¿no? La flow cell es una laminilla de vidrio que va a estar recubierta de óligos que van a ser, digamos,
complementarios a P5 y P7 de forma perpendicular a esta laminilla de vidrio, que tiene canales también para recibir todos los reactivos de secuenciación, y que va a haber, digamos, subsecuentes lavados y todo lo demás. Una vez que esta hebra de ADN preparada se ubica en la lámina de la flow cell con su elemento adaptador, se polimeriza la lámina, la molécula pegada a la flow cell, ¿no? Y ahí es donde ocurre algo que se llama bridge amplification. Es decir, la hebra de ADN de la biblioteca queda perpendicular a la lámina de vidrio, pero esta se va a unir por el otro costado. Por ejemplo, si P7 está acá, P5 está acá, P5 iría al P5 vecino, que está en la laminilla de vidrio, y forma una U, o un puente. Entonces ahí se polimeriza de vuelta a otra cadena complementaria, se levantan las dos hebras y se desnaturalizan. Con lo cual, en este proceso de bridge amplification, el reverse luego es removido, el óligo P5 se bloquea, y luego empieza la amplificación clonal y generación del clúster, ¿no? El clúster, digamos, se genera porque este equipo toma fotos, básicamente, ¿no?, de la lámina de vidrio. Y para que la resolución de las fotos se vean bien, es por eso que se tiene que generar una amplificación clonal y generarse los clústeres, como para que la cámara pueda captar esa señal fluorescente de los óligos marcados. En esta oportunidad, bueno, quiero preguntarles a ustedes, los que están acá, ¿qué piensan que son los distintos colores que ven acá en la imagen? ¿Tienen alguna idea? Los distintos nucleótidos que se van agregando en cada ciclo, ¿puede ser? Sí, exactamente. Cada nucleótido está marcado con un diferente fluoróforo, digamos, pero no ocurre al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Tienen alguna idea de por qué todo esto está en distintos colores y no, digamos, al unísono? Cada color sería, por ejemplo, el verde es un nucleótido, en C sería otro, adenina, citosina, sería eso, cada Claro, color. exacto, pero en esta foto que ocurrió, digamos, al mismo tiempo, ¿por qué todos los clústeres no tienen el mismo color, por ejemplo? Porque estás secuenciando muchas moléculas a la vez, digamos. Claro, Tenés exactamente. muchas secuencias juntas, digamos. Exactamente, exactamente. Por eso, precisamente, todos los colores que vemos acá son diferentes, porque hay múltiples secuencias de lo que nosotros queremos secuenciándose a la vez. Por eso se llama Massive Parallel Sequencing en sí, y por eso, digamos, sustituyó a lo que vendría siendo Sanger Sequencing, a pesar de que hoy día Sanger Sequencing sigue siendo el gold standard, ¿no? Esta laminilla, digamos, esta foto, se ve... Sí, un poco. Esta parte o este segmento de esta foto tiene alrededor de 100 micrones. Este zoom tiene 20 micrones, y entre clúster usualmente hay 1 o 2 micrones de distancia entre sí, ¿no? La idea es que estos clústeres no se junten tanto ni estén tan separados, porque eso convendría en problemas de sobre o under clusterization, ¿no?, que son problemas bien críticos en la secuenciación, digamos. Después podemos ver un poco más al respecto. Lo que sí les tengo por comentar es que esta es una imagen prehecha. Esta imagen no es real, digamos. Nosotros no vamos a ver colores en las imágenes de un secuenciador de Illumina, sino que vamos a ver intensidades. Todo esto es en blanco y negro, pero el equipo lo clasifica por intensidades, ¿no?, en un scatterplot. A ver, no funciona. Ahora sí. Bueno, como les decía, P5 y P7 se quieren ubicar en la laminilla de la flow cell.
hacen el bridge amplification con el vecino y se genera lo que vendría siendo la amplificación clonal y el clúster finalmente. ¿Qué es la flow cell? Tanto que vengo hablando de eso, la flow cell es una celda de vidrio con canales o carriles. Cada carril está cubierto con óligos complementarios, como bien lo decía, adaptadores de la biblioteca. Y la generación de los clústeres ocurre en la flow cell, digamos. Esto nosotros nos preocupa bastante en Sudamérica en general porque los costos son diferentes. A veces nosotros pagamos un impuesto que no deberíamos estar pagando, que es no tener representación local de quién genera este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces usualmente las cosas para nosotros son más costosas y tenemos menos recursos. Algunos de los precios que nosotros podemos ver o manejar, que casi nunca nadie te los dice, y son muy herméticos en este tipo de cosas, son los precios finales de los reactivos, ¿no? Usualmente nosotros estamos en este rango. MySiC Region Kit B2 y B3, que son las flow cell, y esto es usualmente el precio de la flow cell nada más, ojo. A esto habría que sumarle los reactivos de Library Prep. Es un poco costoso, pero el output generado por este tipo de tecnologías es bastante amplio y bastante descriptivo para el tipo de problemas que nosotros podemos llegar a manejar. Esta es una plataforma que es bastante versátil, el MySiC, y digamos, la escala a la cual secuencia es bastante amplia, dentro de lo que cabe. Ya es un poquito vieja, pero todavía cumple con su cometido. Ahora, como me preguntaban por ahí, no me fijé quién era, Oxford Nanopore, a diferencia de la secuenciación por síntesis de Illumina, no utiliza PCR, sino que hace la detección de los nucleótidos a través del paso por un poro, que es cargado, y que cada nucleótido va a interrumpir de distinta forma esa carga que pasa a través de la membrana. Con lo cual vamos a ver distintos picos de carga o no en nuestro detector, que vendría siendo el equipo Oxford Nanopore. Inclusive puede llegar a detectar 400 bases por segundo, lo cual es hiper rápido. No sé si alguien hoy comercializa esto en Argentina, pero es un importante salto el uso de nanoporo, porque reemplaza el uso de la polimerasa y todos los defectos que puede llegar a tener la polimerasa, además del precio que tiene la polimerasa, que es una de las cosas que más cuestan en la secuenciación dependiente de polimerasa. Es un equipito bastante chiquito, que permite también point of care, digamos, y que este equipo se lleve al campo, lo cual, digamos, es un poco relativo porque tendría que ser un campo bastante estéril, por así decirlo, para evitar cross-contamination o cualquier cosa que pueda ocurrir ahí. Pero en líneas generales es bastante práctico el uso de esta tecnología, ¿no? También la tecnología tiene lo positivo de que tiene una plataforma en la web que te enseña cómo utilizar este tipo de tecnologías con muchos cursos, muchos step-by-step guides, muchos videos, es muy ilustrativo, así que pueden ir a esta página web que está acá y les va a dar bastante respuesta a todo lo que es la tecnología nanopore. Los va a introducir en todo lo que es la tecnología de Oxford, de poros. Ahora, si bien es muy lindo todo este tema y el read length también se amplifica unos 1000 veces con respecto a la secuenciación de Illumina, y más de que detectar especies, pues secuenciar genomas completos de todo el metagenoma que tengas, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esta tecnología. Algunos de los pros, digamos, que ya hemos visto, es fácil de usar y aprender porque tienen todas las plataformas, tienen, digamos, mucha información a la mano para poder llegar a aprender a utilizar Oxford Nanopore, y es bastante barato, es súper rápido, se puede llevar al campo, como bien lo decía, y hay real-time sequencing, o sea, quiere decir que si vos querés ver algún tipo de variante en algún paciente, yo sé que no es tu caso, pero el hecho de que sea point of care, digamos, que una persona quiera ver
ese mismo día, si tienen alguna variante para recibir o no un tratamiento, es bastante, es un salto bastante amplio en la tecnología, digamos. A pesar de que tenés que poner un poquito más de plata para realizar este tipo de técnicas real time, ¿no? Porque la base, la tecnología base, me parece que no incluye. Eso era el año pasado, no sé ahora. Algunas de las contras, que son bastante llamativas, sobre todo para su tipo de proyectos que necesitan una calidad altísima para discernir entre lo que es la realidad, tu hipótesis realizada o algún error de secuenciación. Digamos, algunas de las contras pueden ser, algunos de los poros no pueden ser 100% eficientes a lo largo de la placa de detección o la membrana sintética. Esto es debido al structure decay, o que los poros simplemente se desintegran por sí solos, no son tan estables, con lo cual pueden ser mucho más difícil conseguir la Q50 de la escala que ya vamos a ver un poquito más adelante, que también se las mostró Melanie. Va a ser un poquito difícil conseguir ese Q50 de objetivo, ¿no? Pero siempre posible, siempre y cuando se maneje todo adecuadamente, ¿no? Esta es una plataforma también que está en constante desarrollo. Los poros no tienen fecha de vencimiento, con lo cual llama bastante la atención. Te puede venir malos, te pueden venir buenos. Los poros, como están en constante desarrollo, también pierden vigencia. Entonces, vos en una etapa de 3 a 6 meses podéis perder soporte técnico en el poro que vos compraste particularmente, porque ya el poro está outdated. Es como comprarse el iPhone 11 y que de repente en 3 meses salió el iPhone 12, pero ya para el iPhone 11 no hay soporte ni hay actualizaciones del iOS, ¿no? Algo así. Entonces, más o menos estás en un problema que si no sos desarrollador o algo por el estilo, te vas a enfrentar a bastantes problemas con este tipo de tecnología que usualmente, como estamos en un sector que no sé si se comercializa acá directamente, probablemente tengamos desventajas en cuanto a la distribución del kit que compremos, el tiempo en que tarda en llegarnos y nosotros la consecución de la secuenciación. Ahí ya tenemos un problemilla con la secuenciación de Oxford Nanopore, pero sí que si se toman en cuenta y se toman los recaudos necesarios, no vamos a tener ningún problema. Igual. Nosotros, digamos, adquirimos, yo nunca llegué a correr un Oxford Nanopore, pero digamos a poder estudiar la tecnología porque queríamos hacer un primer acercamiento en el área de salud, como siempre. El año pasado nosotros compramos uno y queríamos ver de correrlo, pero todavía tenemos dudas porque la respuesta que obtuvimos de acuerdo a la fecha de vencimiento fue que ellos no ponen fecha de vencimiento y no hacen eso en sus productos como rutina, porque siempre se cambian los poros en un periodo de 6 meses a un año. Y digamos, la investigación del shelf life de estos productos no le da tiempo de llevarlas a cabo porque el poro se cambia, digamos, y no tienen la capacidad de determinar una fecha de caducidad. Bueno, terminando un poco con las diferentes tecnologías, les voy a contar un poco sobre lo que nosotros hacemos en la clínica y cómo es el workflow de diagnóstico en el área de la salud. Esto es un poco de lo que yo hago. Nosotros tenemos la muestra, usualmente es de sangre periférica o muestra parafina, un taco de parafina, del tumor directamente. Preparamos la muestra, la preparamos para secuenciación en grandes, digamos, resumiéndolo a grandes rasgos. Eso en conjunto con la indicación médica y el consentimiento informado, va a secuenciación, hay un procesamiento informático, y hay una comunicación con el médico genetista, hay una producción de un reporte biomédico y un diagnóstico preciso, ¿no? Que es básicamente la medicina de precisión. Hay una parte que es de genotipificación de DNA-seq, y esta se puede detectar los siguientes tipos de variantes, ¿no? SNVs, que son los anteriormente llamados SNPs, que ya no se llaman polimorfismos sino variantes. Indels cortos, relativamente cortos, porque la tecnología Illumina, si bien saben, son de lecturas cortas, no pueden
Oxford Nanopore tiene una ventaja sobre Illumina en ese caso. Y variantes estructurales y variantes en número de copias, digamos. Y acá es donde, bueno, hablamos de los quality scores del base calling, que es el llamado de las bases, o la precisión del llamado a las bases, determinado por un quality score. Este Phred Quality Score, digamos, puede ser de 10, 20, 30, 40 o 50, ¿no? Esto nos determina la precisión del llamado a las bases y en qué probabilidad se inserta una base incorrectamente llamada, digamos. Si nosotros tenemos una Q10, un Phred Quality Score de 10, hay una base mal llamada cada 10, lo cual es malísimo. No queremos eso. En este caso nosotros queremos Q50, que hay una base mal llamada de 100.000. Para mí, en mi caso, basta con Q30, inclusive con Q28. Puedes llegar a trabajar, porque nosotros trabajamos con el concepto de profundidad. Entonces ya con el concepto de profundidad probablemente eliminemos ese bias, ¿no? Nosotros tenemos soluciones informáticas, en este caso teníamos para DNA-seq y RNA-seq. Del lado izquierdo van a ver en azul oscuro todo el pipeline, que sería de DNA-seq. Nosotros tenemos las lecturas, creo que esta parte sí la hacen ustedes, que es el Burrows-Wheeler Alignment, que es el alineamiento de las bases a un genoma de referencia. Nosotros en este caso utilizamos al humano. Yo particularmente utilizo dos versiones del genoma de referencia de acuerdo a la flexibilidad que tenga para el estudio del caso clínico en particular. Pero generalmente utilizo la última versión del genoma de referencia humano, que es la 38. Hacemos el llamado de variantes con un protocolo que se llama GATK, que es el Genome Analysis Toolkit, que es del NCBI también, es un consorcio público, que es completamente gratuito, pero hay que sentarse y establecerlo, digamos. Es bastante engorroso. Nosotros anotamos las variantes con la distinta información que hay en las bases de datos, por eso son importantísimas las bases de datos en este tipo de estudios de secuenciación, porque dependemos de la información que otros hayan obtenido anteriormente para nosotros hacer una conclusión respecto a nuestro caso clínico en particular. Por suerte en humano, como es el modelo más estudiado, hay múltiples bases de datos para nosotros hacer referencia. En el caso de RNA-seq, el archivo primordial, digamos, es un FASTQ, después se utilizan otro tipo de algoritmos bioinformáticos, como StarMass, y hay un tipo de enriquecimientos informáticos también, eso no quiero que lo veamos tan a profundidad. Nosotros hacemos un esquema de priorizado de variantes, ¿no? Porque en el humano usualmente vamos a conseguir putativamente alrededor de 80.000, 60.000 variantes, 90.000 inclusive, que son propias del ser humano, digamos, no hay que alarmarse por esa cantidad, pero sí, digamos, hacemos una curación de estas variantes, de las que son comunes, las que no tienen ningún tipo de consecuencia biológica, de las que son silentes, de las que son sin importancia, o digamos, nadie nos pidió que viéramos eso, porque también tenemos el sector ético, digamos, de este estudio, que no nos permite observar más allá de lo que nos haya solicitado el médico. Entonces hacemos nosotros una anotación basada en los genes para identificar que nos solicitaron, ¿no? Y ahí limpiamos un montón de variantes, hasta que llegamos a alrededor de 150 variantes o 1 o 2 genes, que los vamos a estar viendo con el genetista o el médico, y que van a estar siendo asociadas al fenotipo compartido con el patrón hereditario y el paciente, ¿no? Como tal. No las vamos a ver solamente porque las vamos a ver y ya. Entonces ya hicimos una limpieza bastante profunda de todas las variantes encontradas. En su caso yo no creo que necesiten ver variantes, sino identificar. Pero bueno. Nosotros en humano clasificamos las variantes que nosotros obtenemos según un criterio, que es el criterio de la CMG. Entonces las clasificamos como patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probablemente benigna y benignas, ¿no? Este sector en particular, la variante de significado incierto, se pueden ubicar variantes que tienen ¿cómo se llama? Conflictos de interpretación,
que algunos autores dirían que es patogénica o probablemente patogénica, y otros al mismo tiempo dicen que es la misma variante benigna o probablemente benigna. Entonces ahí se incurre en un conflicto de interpretación, y la variante se tiene que reportar como variante de significado incierto, a pesar de que hay información relacionada a esto. Pero hay que hacerlo de la forma más prolija posible. Así que bueno, nada, hay una anotación de variante, como bien nos decía, a ver si la variante es conocida, a ver si está publicada en PubMed, en el NCBI, a ver si está en ClinVar, que es una base de datos de variantes clínicas, a ver si está en OMIN, que es una base de datos de enfermedades mendelianas, o en el Human Phenotype Ontology, si alguno de los genes están relacionados con algún fenotipo en particular que nos hayan solicitado. Y ayuda todo esto a clasificar la variante finalmente. A pesar de que no haya un veredicto final en la web, vos podés ser capaz de dar un veredicto final utilizando todas estas herramientas. Así que bueno, también les presentaba un caso clínico que por ahí no les importa, pero era un paciente que tenía 58 años de edad, sexo femenino. Razón de la petición fue que el paciente posee cáncer de ovario sensible a platino, y está siendo considerada para terapia de mantenimiento con inhibidores PARP, que es un tratamiento común para este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, determinar las variantes en este tipo de tratamientos es crucial, porque puede ser que, digamos, no reaccione a los inhibidores PARP, ¿no? De acuerdo al tipo de variantes que se observan. Entonces se hace un test de secuenciación BRCA1, BRCA2, que son los genes relacionados con reparación de lo que hace la polimerasa mal, pero se llaman BRCA1 y BRCA2 por breast cancer, o sea, no tiene nada que ver con la función que tiene las proteínas, pero sí la patogenicidad que deriva de las variantes en ella. Entonces, bueno, tenemos DNA en buffer, TE, un volumen de 19 microlitros, una concentración de 135 nanogramos microlitros, ¿no? Una absorbancia de 260 a 280. Esto es importantísimo, digamos, determinar la calidad de lo que nosotros estamos enviando a secuenciar o extrayendo, porque de acuerdo a esto probablemente tengamos o no un mejor rendimiento en nuestra secuenciación. Y ya lo vamos a ver más adelante con otro caso clínico que les voy a presentar, que es algo que les va a interesar, porque va más hacia el lado de logística, ¿no? De la implementación de la secuenciación. Así que bueno, en este caso particular encontramos una variante patogénica que fue reportada, una missense variant, una variante sin sentido que cambió, digamos, el codón final de expresión. Así que bueno, eso fue lo que reportamos en este caso. Esto es una visualización del alineamiento. En este caso vamos a ver la ubicación en el cromosoma 17, esto es el humano, la versión 38 del genoma, el cromosoma 17 en esta región, ¿no? Y esta variante, que la clasificamos como patogénica, tiene una profundidad de 33 lecturas, y de las cuales, digamos, hay 18 A's y 15 C's, ¿no? Entonces, es una heterocigosis, ¿no? Esta variante. En este caso vamos a ver la cantidad de lecturas en barritas. De acuerdo a su altura, tiene más o menos lectura. Y en esta parte vamos a ver el read, los reads ubicados. En este caso fueron reverse, y en el otro caso fueron forward, ¿no? Y digamos la secuencia y algunos transcritos. Porque como estamos trabajando con humanos, tenemos transcritos, tenemos todo lo demás. Y bueno, obviamente como el gold standard es Sanger sequencing, se le hizo un Sanger sequencing de esa región en particular y se determinó que sí, que efectivamente estaba esa variante presente. Así que bueno, después tengo otra presentación que les quiero mostrar. Si hasta ahora hay dudas, me pueden preguntar, no hay problema. Bueno, estos fueron... Yo tengo una duda, perdóname, José. Sí, decime.
Hablaste al principio del tema de la posibilidad de sonicar o de segmentar los fragmentos, y me dijiste que cuando es para esto de metabarcoding, por ahí no es necesario. ¿Cuál es el límite de tamaño a partir del cual tenés que romper? Bueno, a ver, eso depende precisamente del tipo de tecnología que vas a usar, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas a usar Oxford Nanopore, por ahí no lo necesitas de acuerdo al rail length o el output que venís manejando, pero en este caso, fíjate acá, que nosotros tenemos los reactivos del MySIG, para que te pongo el puntero láser. Nosotros tenemos los reactivos del MySIG dividido en ciclos y en millones de reads obtenidas por el output, ¿no? Entonces, esto te va a limitar el experimento, porque esto va a ser la longitud de la lectura de la polimerización de tu DNA. Entonces, esto es lo que te va a limitar todo el experimento. O sea, en este caso vos no podrías secuenciar algo que es más de 250 pares de base, y en este caso más de 300 pares de base, por ejemplo, porque ocurren ciclos. Ok, sí. Estos son, dice 300 ciclos, pero también lo divide entre forward y reverse. No es que son 300 ciclos para generar 300 bases. Entonces te va a hacer 300 fotos de la distinta adición de cada una de las bases, ¿no? En el caso de MySIG, que la tecnología Illumina, ¿no? Particularmente. Y en este caso un poco más, ¿no? Entonces llega más extenso hasta que ya no te lee más, de acuerdo al protocolo de Illumina que utilizaste. Entonces eso es lo que te va a limitar el experimento. Básicamente bien, perfecto. Y tengo otra, perdón si nadie tiene otra pregunta. El tema de la clusterización, que también mencionaste al principio, que no tiene que ser ni muy baja ni muy alta. Sí. Entiendo que no tiene que ser baja porque estarías como desperdiciando lugar, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. ¿Y cómo haces para pegarle a la clusterización justa? Claro, ahí vamos, ahí vamos. En este nuevo seminario que les voy a mostrar, es un seminario que yo armé para mis jefes, porque yo, digamos, me encargo del desarrollo de las tecnologías ahí de secuenciación. Entonces les quería básicamente demostrar el uso de la tecnología y la necesidad que teníamos de impulsar el sector, ¿no? Era como que estamos perdiendo plata, necesitamos hacer esto, si nosotros hacemos esto no perdemos tanta plata como derivar afuera, ya tenemos la plataforma, tenemos la variable que es el lucro cesante, necesitamos mantenerlo para dejar de perder plata, como mínimamente, digamos. Entonces, diferentes cosas que le quería presentar a mis jefes en particular. Entonces, es una presentación que yo le armé a mis jefes. A ver, le pongo el puntero láser y avanzo. Entonces, acá corrí un panel que se llama TrueSight1, que es un panel de exoma clínico para humanos, ¿no? El exoma clínico, bueno, son diferentes exones estratégicamente determinados para ampliamente determinar muchísimas enfermedades en humanos, ¿no? Solamente en exones. Probablemente captures algo en UTR, pero no necesariamente es obligado. Por ahí, en algunos de los sectores más llamativos sí, pero por ahí en otros no, y te lo perdés. Pero bueno, en este caso solo necesitábamos ver exones, así que le dimos play. Nosotros en esa ocasión, creo que fue antes de la pandemia esto, nosotros derivábamos a Estados Unidos, a Alemania, a Turquía, a China, a Sur Corea, y teníamos una plataforma de secuenciación, imagínense. Nosotros acá con nuestra plataforma de secuenciación y todavía aún así derivábamos muestras afuera. Lo cual a mí me parecía absurdo y por eso me atreví a hacer un par de propuestas, bastante pensando fuera de la caja y todo lo demás. Así que bueno, el protocolo de TrueSight1 se consiste, como siempre, en Library Preparation, pero fíjense que en este caso yo estaba manejando reactivos vencidos desde 2018, esto fue el año pasado, que yo corrí reactivos vencidos desde hace 2 años. Así que bastante
había que tener bastante coraje para atreverse a hacer esta secuenciación, ¿no? Sobre todo porque no teníamos nada que perder, y yo quería demostrarle algo a mis jefes, digamos. Quería demostrar que la tecnología de secuenciación estaba ahí para nosotros poder aprovecharla y poder perder menos plata. Entonces, bueno, organicé todo de tal forma que, a pesar de que teníamos los reactivos vencidos hace 2 años, determiné que todavía podían ser usados de acuerdo a qué es cada cosa. O sea, en cada caso, todos los buffers van a tener como un nombrecito oculto, ¿no? Y no te van a querer decir qué es, pero una vez que estudies el protocolo y te lo sepas un poco de memoria, vas a entender, ah, no, esto es TRIS-HCL con ETA PH 8.0, digamos. Y una vez que vos determinás eso, simplemente reemplazás el reactivo vencido, o, digamos, o te atreves simplemente a utilizar el reactivo vencido porque sabes lo que es y que probablemente no afecte tu secuenciación. Así que bueno, habiendo tenido el coraje para correr esto, me adentré. Illumina me recomendó no utilizar este tipo de reactivos activamente, me decía no, de todas formas yo lo hice. Y el protocolo fue una mezcla entre reactivos del Library Preparation del TrueSight y el Nextera Flex XT. Este creo que cambió de nombre y ahora se llama DNA Prep, que es probablemente uno de los que utilicen ustedes. Pero solamente fueron algunos reactivos que tomé y otros que tomé del otro lado, ¿no? Así que, bueno, estudiando un poco el protocolo, zafó. Es un protocolo de 3 días, con lo cual van a estar de 8 de la mañana a 8 de la tarde probablemente pipeteando. Así que tienen que aprender bien de memoria el protocolo, se lo tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque en algunos pasos vas a tener 5 minutos libres, porque vas a estar vortexeando o mezclando algunos tubos, y si no sacas ciertos reactivos de hielo en ese momento, probablemente pierdas tiempo, ¿no? O pierdas tiempo, pierdas eficiencia de la reacción, o alguna cosa te va a pasar. Entonces tiene que ser un trabajo bien sincronizado. Por eso les exhorto de vuelta a aprenderse de memoria el protocolo, sea a lo largo que sea. Se lo tienen que aprender de memoria. El sequencing, se preparan los reactivos de secuenciación, hay un cartucho, hay una flow cell, hay un buffer de incorporación, y hay una sample sheet que se tienen que preparar. Tanto el cartucho se tiene que dejar desde el día anterior en un baño de agua derritiéndose, la flow cell también tiene que estar, digamos, en una heladera, el buffer de incorporación también se tiene que derretir, digamos. Son cosas que uno tiene que tomar en cuenta antes de zambullirse a empezar a pipetear, digamos. Y la sample sheet es simplemente un Excel que uno le va a cargar al equipo y que va a determinar cómo va a hacer la corrida de secuenciación. Uno configura la corrida en el equipo y go. 2 días de corrida a partir de que sembraste la muestra y le diste play en el equipo. 2 días continuos de corrida en el MySeq, digamos. Después hay una etapa de análisis informático, que en este caso yo tenía un pipeline diseñado de 2019 que era mucho más laxo, o sea, permitía variantes que fueran detectadas en el espectro del Q20 y no el Q30, y que también estaban basadas en la versión anterior del genoma humano. Entonces tenía un protocolo bioinformático laxo y tenía un protocolo bioinformático bastante restrictivo, que era el más actual y que era el más adecuado, digamos, que es el que utilizo de rutina hoy día. Pero como estaba trabajando con reactivos vencidos, tenía que tomar en consideración los dos, ¿no? Porque probablemente tenga un output peor. Entonces, mi pregunta era, ¿podemos obtener resultados óptimos? Hay una alta chance de que no funcione. Muchísima gente me iba a decir, no, te va a dar, no lo hagas. Pero de todas formas lo hice. Bueno, empezamos con el protocolo. Había que acondicionar las muestras y había que cuantificarlas por QB, como es lo que siempre se debe hacer y no con el nanodrop. Siempre se debe cuantificar con un fluorómetro, no necesariamente tiene que ser esta marca, pero siempre con fluorómetro y no con nanodrop, porque el nanodrop sobreestima lo que nosotros tenemos y ya vamos digamos, sobreestima la masa de DNA que nosotros tenemos en un determinado líquido. Y eso nos puede perjudicar altísimamente, y ya vamos a ver cómo nos puede perjudicar altísimamente y en qué grado
nosotros tenemos que estar, digamos, pendientes de ese tipo de cuantificaciones y que sean lo más finas posible. ¿Por qué? Porque hay una etapa en donde nosotros podemos llegar a cuantificar, pero nosotros diluimos tanto que ya no podemos cuantificar. Entonces, como decía un colega, pasa de ser biología molecular y pasa a ser biología espiritual. Entonces hay que confiar que la dilución que nosotros hicimos, la hicimos correctamente, pipeteamos bien y no hubo ningún problema, porque no vamos a poder cuantificar de un paso en adelante. La normalización se hace en tris-HCl 10 milimolar, pH 8,5, y se lleva a 10 nanogramos microlitro al volumen final de 10 microlitros, ¿no? Se tagmenta el DNA, ahora vamos a ver qué es la tagmentación, se purifica, se amplifica, se hibridiza. Hay unos pasos de purificación, hay unos pasos de amplificación por PCR, y hay unos pasos de hibridación. La hibridación no es más que, ya que nosotros vamos a utilizar un panel de exoma clínico, necesitamos hibridizar esas muestras con los iniciadores, los primers. Bueno, no son primers realmente, son óligos de captura, porque se hace captura híbrida en este caso. Se hibridiza para aislar todo lo que es el ADN de nuestro interés del resto del ADN genómico. Entonces, bueno, Illumina tiene una tecnología que se llama tagmentación, que etiqueta y fragmenta a la vez, por eso se llama tagmentation. Se etiqueta y fragmenta. En este caso, la fragmentación la hace la tagmentasa, no tiene que ser sónica, como estaba preguntando esta chica. Y ocurre en un solo paso, tagmenta, o sea, etiqueta y fragmenta. Pero esta tagmentación debe ser detenida. Y yo no tenía reactivos para detener la tagmentasa, que era ST. O sea, el buffer ST se llamaba. ¿Y qué es el buffer ST? Entonces, me puse a investigar un poco en Google Scholar, cómo se puede detener una reacción de fragmentación, una reacción de tagmentación. Y bueno, usualmente la gente utilizaba tris-hepta para detener la actividad enzimática de la tagmentasa, en este caso. Utilicé tris-hepta y se detuvo bien la reacción. Así que por suerte funcionó. Tenemos distintos parámetros técnicos de cada muestra después de todo este tipo de procesos que nosotros pasamos. Ahora tenemos la muestra 186 que iba para un BRCA1-2 panel, o sea, 2 genes nada más. Esta también iba para 2 genes nada más, pero esta iba para 84 genes nada más. Iba para 84 genes, que es bastante superior a lo demás. Ahora, los nanogramos totales de muestra suspendidos. Fíjense en esto, ¿no? Que es bastante importante. La variación no es mucha. O sea, si lo ven a primera vista, no sé, como mucho 30, 40 nanogramos de diferencia. Los esperados eran que fueran 1500 nanogramos de masa total, ¿no? Nanogramos totales en finales, digamos. Ya con los 3 individuos mezclados, habiéndolo indexado previamente, ¿no? Para poder... Cuando se pulean los 3, obtenemos unos nanogramos totales de 1329, esperábamos 1500. Acá es donde vas a utilizar el concepto de clusterización. ¿Por qué? Porque nosotros, para una clusterización dada, necesitamos una masa inicial dada, ¿no? Entonces la esperada era esta, la obtenida era esta. Yo lo que menos quiero, digamos, en el caso de sobre o infraclusterizar, lo que menos quiero es sobreclusterizar. Entonces dije, ok, tengo esta masa, vamos a quedarnos con esta masa, no hagamos más lío. Al igual que dije lo mismo para esta diferencia, que para mi vista no fue mucha. Pero fíjense que al final es bastante. Entonces, la representación de cada muestra en la corrida. Una vez que obtuve los resultados de la corrida, de secuenciación, tuve unos datos que es la representación de cada muestra en la corrida. ¿Cómo me representa esto? Por el índice que tiene cada corrida. Entonces, las muestras yo virtualmente las incluí casi igual. Pero la diferencia es enorme. La que menos se representó fue esta, y es la que menos está representada en nanogramos en la resuspensión total. Entonces tengan mucho cuidado
con la representación de la muestra y la inclusión en un pool. Cada nanogramo vale oro, básicamente, porque te puede estropear el experimento y te puede representar mayor una muestra o mayor un individuo que otro en un multiplexado. Entonces, esto fue bastante crítico porque ahora yo tengo que manejar este pequeño porcentaje de lecturas para esta muestra. Y me va a dar un problema porque nada más tengo del 100% de las lecturas que determiné de mi corrida de secuenciación, solamente el 17,8% pertenecen a esta muestra. Y yo tengo que ver que la cobertura ya es, la profundidad, perdón, la profundidad tiene que ser la adecuada a lo largo de los genes que voy a estudiar. Y fíjense que justamente es el panel de 84 genes, o sea, la tengo más jugada todavía. Tengo que determinar en 84 genes que la profundidad que yo quería deseada mínima, con Q30, se cumpla. Y solamente tengo el 18% de la representación de la corrida total. Entonces, bueno. ¿Cuál fue el porcentaje de las Q30 que obtuve? Usualmente tiene que ser mayor al 75%, y obtuve 37,44%, terrible. Pero ya veníamos trabajando con reactivos vencidos, así que fantástico, digamos. Fantástico que dio algo, y no se trabó el equipo ni explotó. Así que de ahí en adelante, genial. Nosotros tenemos una densidad de clúster deseada que va entre 1200 y 1400 kmm2. Eso es, digamos, la distribución de los clústeres en la placa de vidrio que les venía hablando de la flow cell. Tiene que estar uniformemente en este rango. Y estuvo bastante bien en ese rango. Un poquito por debajo, digamos, en el límite bajo, pero bien, dentro. Aún así tuvimos un Q30 bastante paupérrimo, pero un PF, un porcentaje de PF bastante... Y un rendimiento, por decir, la mitad de lo que debíamos haber obtenido, porque creo que lo que yo debía haber obtenido en ese entonces eran 16 gigapair bases de output, y obtuve la mitad. No hay problema. Trabajé con reactivos vencidos. Entonces, bueno, tuve problemas siempre con esa muestra, porque tenía muy poca representación de esa muestra, y tenía que investigar muchos genes de esa muestra, ¿no? Entonces, yo siempre utilicé el HG38, que era el análisis restrictivo bioinformático, y fíjense que en este cromosoma, justo en esta variante, tenía un total count de 16. Yo me tengo que manejar con 25 para arriba. No puedo llamar una variante que no esté, que no haya sido leída al menos 25 veces. O sea, no tengo una profundidad de 25 por. En este caso tenía 16. Entonces estaba en el horno. Tenía que ver cómo hacer el protocolo más laxo para que esa profundidad fuera superior, digamos. Porque, si bien lo recordamos, este protocolo era restrictivo y se llevaba consigo muchas de las bases que él pensaba que no eran de alta calidad. Entonces vamos a ver si era cierto que lo que él quitó no era de alta calidad, o lo quitó porque lo quitó ya. Hice el análisis entonces con los parámetros más laxos. En este caso vamos a ver cómo el total count aumentó de 16 a 43. Y pudimos determinar que la proporción de la heterocigosidad se mantuvo, digamos, no era espuria la relación. Siguió manteniéndose y digamos, la C inclusive no varió. Así que bastante bien ahí. Entonces tuve que hacer esa muestra que no estaba tan bien representada con un protocolo menos laxo. Pero, así como es menos laxo, más supervisado, porque el otro, por más de que no haya sido tan laxo, es menos supervisado, en línea general. Ahora, bueno, era una variante familiar que yo estaba buscando. Aquí no lo borré los nombres porque era una presentación para mis jefes, no para ustedes, pero ignoren los nombres. Era una variante familiar que queríamos detectar, y en este caso
en el hijo, me parece, no estaba. Así que determinamos que no estaba la variante. Así que el hijo no heredó esa variante, con lo cual no tenía riesgo de futuro, de obtener el fenotipo en desarrollo. Nosotros nos ahorramos, al utilizar estos reactivos vencidos, alrededor de $750, incluyendo envíos, incluyendo todo, incluyendo que la secuenciación se hizo local. Nos ahorramos 2 a 3 semanas de espera para obtener los resultados, porque aparte tenés que esperar que ellos te envíen los resultados, y obtuvimos la misma relación de fenotipo-genotipo que hubiésemos podido obtener enviándolo afuera, digamos. No hay ningún tipo de diferencia. Eso en pesos en ese momento eran 102.124,75, es un número grande, y que yo les decía a mi jefe, deberíamos contentarnos, ¿no? Imagino que sí. Pero ahora sería mucha más plata, digamos. Hoy por hoy, cada vez el peso se deprecia, bueno, cada vez es más plata. Y bueno, en ese momento me tomé una foto que estaba bastante nervioso y se me nota en la cara cuando mandé a secuenciar. Así que nada, un poco cómo se ven los reactivos de secuenciación. Esto era el lote de reactivos que tenía, que aparte los heredé, ni siquiera eran míos. Entonces yo tuve que ver reactivo por reactivo si estaba pipeteado, si estaba mal cerrado, tuve que determinar todo eso. O sea, es como que, sí, ahí hay un montón de reactivos, agarrarlos. Ni idea quién fue el último que lo utilizó, ni la fecha de la última que lo utilizó. Así que bueno, tuve que ver tubo por tubo, quién era quién, en qué paso iba, ver si se tenía que derretir o no, ver si se podía utilizar a sí mismo. Así que bueno, fue un trabajón. Algunos otros reactivos. Este es el cartucho de reactivos, ahí es donde iría la sample. Uno, digamos, una vez que prepara la library y la diluye y la normaliza en 3HCl, y las llevas a concentración final, que en el rango de picomolar, se perfora este aluminio que está acá con un tip limpio, se tira el tip y ahí es donde cargas la muestra nada más. El resto de los orificios no se toca, salvo que quieras hacer algo más custom. Pero usualmente en nuestras técnicas no se toca. Después el equipo sí los va a perforar y va a utilizar cada uno de los reactivos que estén en cada una de las casillas. El equipo solito, ¿no? En sus pasos de limpieza, en sus pasos de lavado de las hebras complementarias, en sus pasos de secuenciación, etc. Entonces, bueno, los lotes reactivos. Después le tomé esta foto al laboratorio porque fíjate en las condiciones que estaba trabajando, entonces les quería hacer un reclamo directo a mis jefes porque yo estaba trabajando en esas condiciones y quería pedir una mesada, básicamente. Así que bueno, por este lado terminé con lo que les iba a mostrar, así que si tienen alguna duda, me pueden consultar.